Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de 1984, El rostro del totalitarismo. Sin duda alguna, hoy estamos ante uno de los libros clásicos por excelencia. Decía Italo Calvino que un clásico es un libro que siempre se está leyendo y releyendo. Sin duda, la obra de George Orwell, 1984, es un clásico que por muchas veces que acudamos a él, a pesar de que su estilo es muy diáfano, es muy claro, es una obra que uno nunca acaba de comprender del todo, porque es un océano, no de tiempo, como diría el autor de Drácula, sino un océano de diálogos, de reflexiones, de visiones de un mundo totalitario. Borges decía una frase que yo siempre he hecho mía, es la siguiente: no presumo de los libros que he escrito, sino de aquellos libros que he leído. Efectivamente, yo presumo de aquellos libros como Orwell, las obras de Orwell, como de tantos otros, que me han hecho crecer intelectualmente o espiritualmente. Y además es un clásico porque, como la mayoría de los clásicos, es un libro controvertido. Lo fue en su época cuando se publicó, no tuvo la aceptación que muchos esperaban, e incluso ha salido hace un par de días una noticia en varios medios de comunicación donde se explicita que en una universidad inglesa, para sorpresa nuestra, se ha planteado que esta obra es una obra cuando menos controvertida y que podía ser provocadora para la juventud universitaria. Yo cuando leí la noticia esbocé una sonrisa, porque es la sonrisa que yo me imagino que en ese cielo que se ha ganado Orwell es la que estará esbozando. Y seguro que para sus adentros estará diciéndose: estos no han entendido absolutamente nada. Y en el fondo, esa censura velada que hacen de la obra de Orwell es el mejor homenaje que puedan hacer a una obra que es tan moderna como fue en 1945 cuando se publicó, y que será tan moderna dentro de 100 años. ¿Quién es Orwell? Sin duda alguna, ese hombre sombrío que le gustaba fumar, que le gustaba beber, que le gustaba sorprendentemente y era un admirador profundo de la comida inglesa, pero sobre todo lo que le gustaba era la buena literatura. Orwell es una persona que no se puede diferenciar persona de la obra. Realmente, cuando uno lee a Orwell, descubre quién es Orwell, porque toda su vida, todo su pensamiento, todo su afán político e intelectual lo vertió en su obra. Decía en un estudio que realizó, en un ensayo que realizó sobre Dickens, que de Dickens es uno de esos autores que vale la pena apropiarse. Sin duda, yo diría lo mismo de Orwell. Orwell es de esos autores de los que uno vale apropiarse. ¿Por qué? Porque fue de los pocos intelectuales en su época que fue un espíritu libre y un espíritu crítico. Un espíritu que se atrevió no solamente a denunciar el totalitarismo de la parte germánica, es decir, lo que entendemos como el nacionalsocialismo, o del fascismo alemán. No. Él, cuando llegó, y ahora hablaremos, cuando llegó a España a luchar con las brigadas internacionales, se dio cuenta que había un totalitarismo de rostro tan crudo que era el soviético, tan crudo, tan malvado como podía ser el nacionalsocialismo o el fascismo. Un hecho que no se le perdonó, pero que él luchó hasta el final por defender esa verdad. Y por eso, supo decir no. Albert Camus dice: ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que se atreve a decir no. Y cuando dice no, no niega, sino que afirma. Efectivamente, él supo decir no a una clase política que hizo del mundo una sociedad oscura y putrefacta. Supo decir no a los periódicos que, con su opacidad, negaron una verdad evidente, que el estalinismo era en sí mismo un totalitarismo de rasgo violento. Y supo decir no a aquellos intelectuales que, al igual que los periodistas, solo se atrevían a denunciar el totalitarismo germano o italiano. De hecho, él llegó a afirmar algo que realmente provocó una estupefacción en su época. La mayoría de los intelectuales de su época,
quisieron ser antifascistas sin llegar a dejar de ser totalitarios. Es una realidad muy dura, pero es una realidad que hemos podido comprobar. De hecho, en el discurso que realiza en la toma de posesión del Premio Nobel, Albert Camus reivindica que el intelectual no puede ser un intelectual subido al poder, sino que tiene que ser un intelectual que tenga, como si fuera en su atalaya espiritual, tenga como objetivo la censura, el control, la vigilancia de los poderes públicos. Esa verdad no siempre, como bien sabemos, se ha llevado a cabo. Pero para conocer a Orwell, y especialmente para conocer 1984, nos tenemos que retrotraer a una obra que es clave, Homenaje a Cataluña. Suelo decir a mis alumnos que para conocer a Kafka no hay que ir previamente a obras clásicas como El Castillo, El Proceso, no, o La Metamorfosis. Hay que ir, para conocerlo perfectamente, a Cartas a mi padre. Para conocer la obra, como he dicho, de Orwell, hay que ir a Cataluña. ¿Por qué? Porque como buen utópico, él pensaba que venir a luchar a la Guerra Civil Española era luchar por la democracia. Y de hecho, él, que siempre se sintió cercano al Partido Laborista inglés, se enroló en el POM y fue a luchar enseguida, pasando unos días confinado en Barcelona, se fue enseguida a luchar al frente de Aragón. Su sorpresa fue inmediata. Ahí empezó a darse cuenta de lo que era el totalitarismo. En primer lugar, el totalitarismo soviético que llevó al cadalso a la mayoría de sus amigos y que él y su mujer consiguieron no perecer en manos del soviético que pudieron huir por la intermediación del gobernador inglés. Pero en esta situación comprueba varias cosas. Primero, que luego reflejará claramente en 1984. La primera, que la acabamos de decir, el totalitarismo. Segundo, la delación. Él llega a decir que cuando uno estaba sentado en un café, no sabía si el compañero que estaba a tu lado estaba escuchando la conversación que estabas dando y te podía denunciar. Se dio cuenta que en la lucha por la democracia era una falsedad. No había democracia, ni en un lado ni en otro. En tercer lugar, se dio cuenta también que no solo que la democracia no se podía dar, sino que no se podía dar porque el Estado de Derecho había desaparecido. Las cárceles estaban repletas de personas que no tenían juicio, o cuando se tenía juicio era una farsa, como pudo comprobar con el asesinato realmente que se llevó de Nin. Esa realidad que él palpó en la España republicana le llevó a una decepción, y esa decepción la vuelca en dos grandes novelas. Rebelión en la granja, donde cabe recordar que el cerdo es Stalin, y sobre todo en 1984. En el año 47 él ya estaba muy enfermo, su pasión por el tabaco le había llevado a una tuberculosis, y de ahí ya realmente un periodo de decadencia física notable. De hecho, él se va a los confines de Escocia para aislarse, lo que fue un error, pero bueno, él quería la soledad para poder escribir su testamento literario, que era 1984. Y en 1947 escribe a su editor diciendo: creo que puedo hacer una obra que denuncie la barbarie que se está viviendo en Occidente, pero de la cual no tengo la convicción de que pueda llegar a ser un éxito. En esa obra inabarcable, a la que yo le he dedicado una monografía extensa, y siempre será una monografía inacabada, plantea al menos 10 grandes cuestiones. La primera es que refleja el totalitarismo que había ya aprendido en su estancia en la Guerra Civil en el frente de Aragón. Llega a decir una frase que realmente impacta, como casi todas las líneas argumentales de la novela. El totalitarismo conlleva, o la finalidad del totalitarismo conlleva, no solamente a la sumisión, sino a amar la servidumbre. Decía Hannah Arendt que la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo es muy, muy sencilla de ver. El autoritarismo invade la esfera pública, pero la esfera privada
queda para la persona, el Estado ahí no interviene. Sin embargo, el Estado totalitario invade todas las esferas, tanto la pública como la privada, no deja ni un solo rincón, incluso los momentos más íntimos del ser humano son controlados, vigilados e incluso prohibidos. Ese reflejo del totalitarismo se ve a lo largo de la obra y se impregna en multitud de imágenes e incluso de olores. La propia escenografía de Londres es un Londres sombrío, tétrico. Los propios olores que reflejan son olores sórdidos, ese olor permanente a col cocida, pero una col que es repugnante. Y en los eslóganes. Cuando yo digo que el totalitarismo se refleja en la escenografía, en este caso es una escenografía física. El gran protagonista, Smith, ¿él qué es? Es un tipo que trabaja dentro del Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es un triángulo rodeado de pasillos, de infinitos pasillos, lo que nos lleva de nuevo al precursor del totalitarismo, que es Kafka y su gran novela El proceso. Infinitos pasillos donde los hombres se pierden, ya es una metáfora de lo que es el totalitarismo. Nadie sabe dónde conduce esos pasillos, ni nadie sabe quién pulula. Son personajes anónimos que nadie conoce a nadie y no debemos conocer a nadie porque ese otro no es un amigo, no es un hermano, es alguien que te puede denunciar. Y en ese triángulo también se refleja ese poder omnímodo, se refleja en los tres grandes eslóganes, que son tres grandes mentiras. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Posiblemente no hayan tres eslóganos que definen mejor lo que es el totalitarismo. Es la contradicción permanente de la verdad. Diría más, es la negación profunda de la verdad. Porque afirmar que la libertad es la esclavitud, es la radiografía, es el tag perfecto de lo que es el totalitarismo. Es la negación del ser humano y de la negación, por tanto, de la dignidad del ser humano. Claro, pero hay un autor, Rorty, que dice, esos tres eslóganes, en el fondo, lo que están recogiendo no solo es la negación del ser humano, es la exaltación de la sacralidad, porque refleja la Santísima Trinidad, que es, en el fondo, el partido y el líder. El partido y el líder son sagrados, y por tanto, tres figuras, tres verdades, tres mentiras que se recogen en esos tres eslóganes. De nuevo, esa es la escenografía que plasma en la obra, los carteles, las cámaras. Desde el minuto uno en que uno es despertado por una voz anónima, te sientes vigilado, permanentemente vigilado. De tal manera que cuando él empieza a plantearse que necesita escribir para poder descargar su conciencia, en ese momento, en esa escritura, ya es consciente que va a ser, su vida está condenada de antemano, porque la escritura, como bien sabemos, y muy bien refleja Ayn Rand en esa novela titulada Vivir, en esa novela Ayn Rand dice, cualquier pensamiento, incluso el no escrito, que puede contradecir los cánones del orden establecido, te convierte en un proscrito. Cuando el protagonista empieza a escribir su diálogo porque ha visto unas escenas violentas donde una madre ve como a su hijo es cercenado por las balas del enemigo y todos los asistentes aplauden, y cuando ella reprueba, es echada de la sala de cine, decide que su vida tiene que dar un giro hacia la dignidad. Incluso llega a decir, ¿por qué escribo si sé que voy a morir? Y él dice una resolución que realmente sobrecoge. Escribo para el futuro, porque mi presente no existe, pero quizá, si escribo para el futuro, otras voces, otras personas puedan tomar un testigo, que es el testigo de la dignidad y el de la libertad. Por eso la escritura se prohíbe. Cuando se prohíbe la escritura, se prohíbe el pensamiento. Dice continuamente Emilio Lledó, somos palabra y somos memoria. La palabra es la que nos permite dialogar y la memoria es la que nos permite recordar lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser y lo que somos en la actualidad. Pero además, como fiel reflejo de lo que sea el totalitarismo, siempre todo totalitario necesita un enemigo externo y se crean los dos minutos del odio. ¿Para qué?
para que la persona pueda esa situación de imposibilidad de poder expresarse, uno pueda expresarse. ¿Pero contra quién? Contra el partido nunca, porque eso te lleva al cadalso. Contra el enemigo común. ¿Quién es? Un tal Emmanuel Goldschmidt, cuyo reflejo físico es el de una cara delgada de aspecto judío. Ya tenemos el eslogan perfecto. El judío es el enemigo que también se refleja en la sociedad del Tercer Reich. ¿Y qué se hace? Que todos tengan que expresar un odio común contra ese enemigo que es un enemigo común. Ya tenemos un ejemplo del totalitarismo, pero dos ejemplos más que me gustaría al menos destacar, o quizá tres. El primero, la negación de la historia. La función fundamental del protagonista, ¿cuál es? Se dedicaba gozosamente en un primer momento, hasta que toma conciencia de que se le está hurtando su libertad como ser humano, era recortar la historia, porque la historia, en una sociedad totalitaria, tiene que ser la historia, no la historia verídica, sino la historia que el líder marca, porque el líder, como el partido, es infalible, y la historia no puede contradecirle. Segundo, la creación de un lenguaje, lo que se llama la neolengua, algo que nos es hoy muy cercano. Hay que crear un nuevo lenguaje. De hecho, hay un personaje, es muy curioso, que es un gran filólogo, y le dice al protagonista, pero tú realmente no sientes placer cuando destruimos el lenguaje. Claro, destruir el lenguaje significa destruir la cultura sobre la que hemos crecido y la que hemos vivido. Pero además, otra tercera característica sería la apropiación del ser humano. El ser humano ya no pertenece a un estado totalitario, a Dios. Ni siquiera es el centro del universo. El ser humano pertenece al Estado. Hubo una famosa ministra, incluso llegó a decir que los hijos no pertenecían a los padres, pertenecían al Estado. Curioso. Y en esta novela se refleja muy bien. De hecho, en un discurso del 36, Hitler llegó a decir, cuando vosotros me criticáis, tened en cuenta que vuestros hijos ya me pertenecen. Fiel reflejo que también se recoge en esta novela. Los hijos te pertenecen al Estado, de tal manera que uno de los personajes que aparece en la novela se siente orgulloso porque sus hijos le han denunciado. Han denunciado porque en un sueño, porque hasta los sueños te delatan. Hay una novela estupenda de Canadé, El Palacio de los Sueños, donde habla de eso, de que hasta los sueños el Estado totalitario te controla. Los hijos le denuncian porque en uno de sus sueños dice aborrezco al líder, y los hijos le denuncian, y él se siente orgulloso porque ha cumplido su tarea. Es sorprendente. Y por último, me gustaría destacar que el ejemplo más claro del totalitarismo es lo que se llama el crimental. El crimental significa que tu pensamiento, tu voluntad, no puede ser la tuya, porque si esa voluntad difiere de la voluntad del líder o del partido, la voluntad te incrimina. Eres culpable porque tienes una voluntad diferente. Es el ejemplo de que totalitarismo y uniformidad son una única realidad. Pluralismo, democracia, diálogo son males que se tienen que reprobar en todo tiempo. Y quien hoy denunció esa realidad tan viva y tan palpable hace 100 años como hoy, y como puede ser dentro de 100 años, curiosamente las universidades, templos del saber, están de nuevo censurándoles. La censura siempre permanece, pero la censura es el mejor ejemplo de lo que es el totalitarismo. Yo espero que con estas palabras les haya servido quizá para reflexionar a una obra que es siempre tan interesante y que me gustaría que les sirviera para acercarse a la lectura de nuevo de esta obra imperecedera. Muchísimas gracias y con esto acabo.